Queridos hermanos, bienvenidos a este primer domingo de año, día 1, día de la festividad de la octava de la Natividad del Señor. Hace una semana celebrábamos el nacimiento de Jesús. Hoy es también, como os decía al comienzo, la festividad de María, Madre de Dios, esa Theotokos en griego de la que habla tanto la Iglesia Ortodoxa. Y quería hacer al hilo de las lecturas prescritas para hoy, la lectura de Números 6, 22, 27, la lectura de Gálatas 4, 4, 7 y la lectura de Lucas del capítulo 2, de los versículos 16 al 23. Quería hacer una reflexión que no sé si os parecerá un tanto extraña, pero que ayer, cuando me estaba preparando antes de la cena de Nochevieja la predicación, no puedo negar que estaba influido por determinadas cosas que estaba viendo. Me refiero a una serie, no otra cosa. Y a la luz de lo que es la manifestación de nuestra fe, de lo que es sobre todo la confesión de nuestra fe, a la luz también de lo que leemos y de lo que no podemos evadir, lo que no podemos evadirnos, lo que no podemos rehuir, como es la palabra escrita y a quién fue destinada, sobre todo si vemos Números, si vemos Salmos, si vemos las primeras epístolas e intuimos los primeros evangelios. Y a la luz de lo que digo, de un personaje fundamental en la cultura del siglo XX, como es el escritor, alguna vez lo he mencionado aquí, de pasada, ¿no? Como es el escritor que a mí me vuelve loco, porque es un verdadero iluminado, no sé cómo decirle, pero desde luego es uno de los pilares del siglo XX de la literatura estadounidense y mundial, que es Philip K. Dick. A la luz de una serie basada en una novela suya, una serie que hace lo que quiere con la novela, no tiene nada que ver y cada vez tiene menos, titulada El hombre en el castillo. La novela es verdaderamente maravillosa por cómo van garzando las diferentes historias que se desarrollan y el final al que nos lleva, que es esplendoroso, dentro de un contexto que él concibe como terrorífico. Lo concibe, que mucha gente evidentemente también lo concibiría como terrorífico, que es que en la Segunda Guerra Mundial no habían ganado los aliados sino el eje. Entonces Estados Unidos está dividido en dos, una parte la tiene Japón, la otra la tiene Estados Unidos. ¿Por qué decía esto? Pues ayer yo lo veía muy claro y ahora, conforme estoy hilando, lo veo menos. Pero vamos a volver a algún punto de comienzo que nos va a llevar a algún punto de final, así que no os preocupéis. Para un cristiano y más como nosotros, que pertenecemos a una comunidad con K de Yeshua, muy yeshuana, muy cristiana, muy basada en el Hijo, basada sobre todo y también en el hombre, que eso es lo que verdaderamente llama, no una entidad espiritual, no cosas raras, no luces, no espíritus vagos o sensaciones, sino un hombre de carne y hueso. Eso es lo que nos posee, creo, a los miembros de nuestra comunidad, el seguimiento de un hombre que era, como dijo Tomás, nuestro Señor y nuestro Dios. Un hombre del que ya reconocemos, evidentemente, en cada celebración de dónde viene, pero también reconocemos que trascendió cualquier tipo de frontera, de pueblo, de lengua, de raza, de género. Lo trascendió por completo. Los fragmentos de hoy, sin embargo, nos hacen ir a plantearnos dónde comienza nuestra fe, dónde da inicio nuestra fe, cuándo nuestra fe es nuestra fe. Si os dais cuenta y leéis los trozos bíblicos, o los volvemos a escuchar, o los releéis esta tarde, de Números, de Gálatas y de Lucas, desde una perspectiva limitada a las palabras que nos han dicho, solo lo que ahí está escrito, es como si lo que está escrito nos expulsara de la comunidad. No de la comunidad de Yeshua, sino nos expulsara del cristianismo o del seguimiento a Cristo.
nos expulsara de aquel primer núcleo que siguió a Jesús. Fijaos que Números y Salmos está escrito. ¿Por qué Números y Salmos nos expulsarían? Bueno, pertenecen a la Biblia hebrea. Son parte del Antiguo Testamento y no estaban escritos para los cristianos. Estaban escritos para el pueblo judío. Aparte, Números es pura Torá. Y los Salmos son los salmos atribuidos al rey David, que es una de las referencias esenciales en la cronología, o la referencia esencial, porque iba a ser el Mesías, también ungido como él, sucesor de David, Jesús. Los Números y Salmos forman parte de la Biblia hebrea. Pero vamos a ver Gálatas, que ya es de Pablo, de la escuela o de la tradición paulina. ¿Qué nos dice? Que Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Oh, de la marina. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a nosotros no. Y luego si leemos a Lucas, pues se habla de la circuncisión del niño, se habla de la purificación, se habla del templo de Jerusalén donde se presentaba el primogénito según la ley. Claro, da la impresión de que no está escrito para nosotros, de que esto nos deja fuera, porque decimos, nosotros ya no hacemos todo eso, nosotros no éramos aquellos. Y probablemente a lo mejor no estaba escrito para nosotros. Aunque la vulgata cristiana y sobre todo influida por cierto nacionalcatolicismo, o aquí en España más aún, o también, como no, en el resto de Europa y sobre todo en las sectas pentecostales o evangélicas, esto lo tienen muy a gala, pero probablemente no está escrito para nosotros. Tienen muy a gala decir que Jesús vino a redimirlos a todos. Y que ya desde el principio eran todos paganos los que creían, pero Jesús no vino a crear una iglesia. Esto es una de las cosas por las que atacaron a Alfred de Loisy, un teólogo católico francés, con una frase que hay que matizarla, pero claro, una frase escrita por él. Fue perseguido por modernista, porque era una acusación de la Iglesia Católica en el siglo final del XIX, principios del XX, todo aquel que se separaba del dogma católico y que intentaba casarlo con los descubrimientos de la ciencia era la arqueología o la lingüística, era perseguido. Alfred Loisy dijo, Jesús vino a predicar el reino de Dios y lo que surgió fue la iglesia. Luego hay que matizarlo, esa frase no parece ni tan risible como diciendo, fijaos, Jesús viene a predicar el reino de Dios y aparece esta estructura que condena y que persigue y que tiene poder y que tiene riqueza. Habría que matizarlo, pero bueno, ese punto gracioso. Jesús venía a predicar el reino de Dios y Jesús venía a predicar el reino de Dios a los judíos. Y los primeros seguidores de Jesús fueron judíos. No escogió ninguno que no lo fuera. Y solamente en el Evangelio de Lucas, que es del siglo II, es cuando tenemos una separación entre los judíos y nosotros. Ahí es donde en el Evangelio de Lucas aparece más, de Juan, aparece más claro lo de y los judíos tal, y los judíos cual, y los judíos no sé qué. Pero estamos hablando del siglo II, casi 100 años después de que Jesús caminase por las tierras de Palestina. Probablemente algunos textos iniciales no fueron escritos para nosotros. Y hubo de venir Pablo o la escuela paulina posterior para afirmar que Yeshua sí que se dirigía a todos, que la redención era para todos. Pedro también lo pudo vivir si atendemos a los Hechos de los Apóstoles, cuando le dicen mata y come, no hay nada impuro, o cuando lo hacen entrar en una casa de paganos. Es decir, desde muy pronto los discípulos, al menos eso es lo que nos cuenta la tradición y sobre todo Pablo, quisieron extender el mensaje más allá de los límites del judaísmo. Esto hay que reconocerlo, pero eso sería muy lentamente. Ahora bien,
Y aquí es donde enlazo con esa especie de idea que me venía ayer al ver la película de los universos paralelos, del tiempo, de la inexistencia. Yo quería haber empezado ayer a leer, empezaré hoy que es día 1, a Wolfhard Pannenberg, que es uno de los grandes teólogos. Es uno de los grandes teólogos que además ha defendido públicamente a Frank Tipler, que es un científico estadounidense, que dice que demuestra científicamente cómo la resurrección se producirá al final de los tiempos, con fórmulas matemáticas. Él es físico en Nueva Orleans. Y Wolfhard Pannenberg, que se dedica sobre todo a la metafísica, pues desde una teología profunda y sabia como es la alemana, no hay teología si no es alemana, igual que no hay música si no es alemana, igual que no hay romanticismo si no es alemán, demuestra de una manera muy llamativa y muy esperanzadora que al final de los tiempos la inmortalidad es una ecuación. Luego publicó otro libro que no se ha traducido ya al español, esa era la física de la inmortalidad y este era la física del cristianismo, donde va más allá y más vinculado a la tradición cristiana. Pero bueno, al margen de esto, era la anécdota de que yo estaba entre la serie, estas lecturas, tal. Luego también pensando en una amiga que va a venir ahora después a comer y que está vinculada con movimientos espirituales distintos al nuestro, pero por eso mismo la aceptamos. Y yo no quiero parecer Iker Jiménez aquí, pero fijaos que el tiempo solo existe para nosotros. La continuidad temporal es solamente una cosa de aquí. Si nos salimos de aquí, no hay continuidad temporal. O sea, el tiempo solo existe en nuestra concepción, no en la de Dios. En Dios no hay tiempo. Dios es un eterno y es una eternidad. En Dios no hay tiempo, en Dios no hay dualidad, en Dios no hay mal, no hay infierno. Porque para que hubiera infierno tendría que haber algo eterno donde no estuviera Dios. Y eso es una pura contradicción. No puede haber algo eterno porque Dios es la eternidad. No puede haber algo eterno separado de Dios. Y si Dios es amor y es el bien, no puede ser el mal. Pues dándole vueltas a toda esta serie de cosas, yo me planteé que cuando miramos desde un punto de vista, igual os ha asustado un poco lo de que los evangelios no estaban escritos para nosotros y eran solamente judíos, entonces ¿qué hacemos nosotros aquí? Vamos a adorar a Júpiter otra vez. Desde nuestra línea temporal pensamos, allí está el año 33, Jesús resucita, 33 o 30 o 29 o 37, los investigadores de la vida del Jesús histórico dirán cuándo, pero vamos, pongamos 33. En el año 33 Jesús resucita y a partir de ahí viene una línea continua, tic, 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 que llega hasta nosotros. Ya está. Ese desde nuestro pensamiento hormiga de seres humanos es lo que podemos pensar. Hay una serie de cosas que ocurren por el medio, pero bueno, la cuestión es que desde ese punto de vista y atendiendo a los textos que yo os he traído, Jesús no vino por nosotros, pero resulta que Jesús ahora sí que vino por nosotros. Porque no hay cristiano que diga que Jesús, que los discípulos, que los apóstoles, que el apóstol Pablo, que María, que todos aquellos personajes ligados a la vida de Jesús, la Magdalena, todos no creían en que su salvación, y sobre todo la Magdalena, que era de Magdala, es decir, un territorio en el que a lo mejor no era judía, o sea, sí que hay elementos que podemos indicar que Jesús tenía cierta predisposición hacia cualquiera. Vemos, digo, que desde nuestra mente pequeña, pues bueno, Jesús en aquel momento a lo mejor no, pero ahora sí. Esto es lo de una progresión. Empieza algo, una idea pequeña, y crece hasta nosotros. O sea, ahora todos los cristianos estamos convencidos de que Cristo nos redimió. Nadie, no hay cristiano que no piense eso, porque no sería cristiano, hombre, no, ninguno. Arrianos o no, Jesús es el que nos redimió. Ahora bien, ¿y si miramos al revés y jugamos con el tiempo? Y si en vez de decir, empezamos en el año 0
vamos hasta el año 2017. Empezamos en el año 2017 y, como en un tubo, no hay crecimiento ni nada, nos situamos en el año 33. Ahí habría un continuo. Ahí habría una continuidad. Hay un bloque de fe, hay un bloque de creencia. Si lo proyectamos hacia el pasado, no si proyectamos el pasado hacia el presente, sino si proyectamos el presente desde el pasado. A ver, hoy Yeshua es Redentor y estamos en el año 2017, seres humanos, hombres y mujeres sobre la tierra. Desde ese punto de vista, en el que no hay tiempo para Dios, Yeshua ha redimido siempre a todos. Yeshua es un rayo que entra en la tierra y nos redime. Y como seres que creen en la atemporalidad, en la eternidad de Dios, da igual el desarrollo humano que se produjera, porque ahora es siempre para Él. Proyectándonos al pasado, proyectándonos hacia el mañana, en el que Yeshua será Redentor, en el que este segundo, y este segundo, y este segundo, y ya no estamos en el pasado de hace 10 minutos o 15, cuando he empezado a dar esta predicación, se está proyectando esa voluntad nuestra que emparenta nuestro pensamiento con el del Padre, de que hay un ser llamado Jesús, que vino y se encarnó para redimir. Y nosotros nos situamos en esa línea, sea en el pasado, o sea en el futuro, o sea en el presente, porque la temporalidad es meramente una idea nuestra y no de Dios. Esto tiene su gracia, porque claro, siempre nos situamos desde una perspectiva humana, pero la perspectiva humana es la que deberíamos quitar de nuestras cabezas, porque nosotros atendemos a otra cosa. Nosotros somos llamados por Dios, nosotros queremos seguir un seguimiento de Dios, y Dios es eternidad. No podemos ir siempre con los pequeños pasitos de cosas de la tierra, o de detalles históricos, o de cosas que lo único que pueden hacer es destrozarnos, o hacernos dudar de lo que sabemos que es la realidad. Porque la realidad solamente ocurre en la mente de Dios, y la mente de Dios se proyecta en nosotros, y nosotros somos parte de esa realidad eterna. Dios es amor, Dios es poder, Dios es bondad, y interactúa con la tierra a través de milagros, y a través del gran milagro que fue Jesús, y a través del milagro que fue la preparación de María para que pudiera educar a Jesús como luego se convirtió. Dios interfiere en la vida de los seres humanos a través de milagros, pero en Él no hay tiempo. Todo el tiempo que estamos viviendo nosotros es una precisión meramente humana. Nosotros ya vivimos en la eternidad. Y es en esa eternidad en la que tenemos, desde ese punto de vista de la eternidad, desde donde tenemos que leer aquellos fragmentos de la Biblia que nos puedan causar dudas. Vuelvo a Tipler ya para acabar. Lo leí hace muchos años en un momento muy terrible de mi vida, y fue un maravilloso grito de esperanza el de Tipler, porque daba fórmulas, que es lo que ahora más pide la humanidad. La humanidad quiere ahora, no, si no me lo demuestras no me vale, si no me das una fórmula, si no me das una tabla, si no me das no sé qué, no vale, yo me tengo que creer algo tangible, algo que sea materia, que esto golpea. No quiero creerme cosas que me digas. No, pues bueno, ahí no caeré en la tentación de hablar de la física cuántica, porque se dicen muchas estupideces referente a ella, y no soy físico. Pero sin embargo, y ahora sería muy costoso y tendría que ponerme a pensar cómo hicimos aquella noche de primavera, otros 2 hermanos y yo, en un piso del barrio de Patrais, una puesta en común de las ideas de Frank Tipler, de esto hace ya 19 años, una puesta en común de las ideas de Frank Tipler, y a lo que nos llevó fue no solo a esa duda sobre el tiempo que ocurre,
sino que, y esto era más importante, vivimos porque ya hemos resucitado. En el más allá de los tiempos, ya hemos resucitado y por eso estamos vivos. Porque si no hubiéramos resucitado, si no estuviéramos en la mente eterna de Dios, no seríamos nada. No hay grises. Es Dios y la nada. Si estamos en Dios, no estamos en la nada. Si estamos aquí es porque siempre hemos estado. Porque ahora en nuestra mente, en nuestra concepción mental del tiempo, somos seres humanos de 40, de 50, de 30, de los años que sean, con una serie de vida en un cuerpo material. Pero en la mente de Dios, que va más allá de la materia, que va más allá del tiempo, que va más allá de todas nuestras ideas como seres humanos, existimos siempre. Existimos siempre. Y esta reflexión venía de ese hecho de plantearme, vaya, cuántas reflexiones, cuántas alusiones judías en los textos de hoy. ¿Cuántas alusiones judías? ¿Por qué el judaísmo? ¿Por qué en personas cristianas y ya Gálatas se escribe tarde, el Evangelio de Lucas se escribe aún más tarde? ¿Por qué tanta mención judía? No. Y ese no puede hacer que mucha gente baje al terreno material y diga, ay no, pues fíjate si es para judíos, entonces el cristianismo no es para nosotros. Pues si solamente vino para judíos, ¿qué hacemos nosotros creyendo en Jesús? Y si solamente se escribió para un determinado grupo de personas en una determinada tierra, esto implicaría también que tenía que ser pasado al resto de personas que no creían en ese momento. Y empiezan las dudas. Dudas que solamente están en tu cabeza. Desde otra perspectiva, mucho más esplendorosa, te das cuenta de que todas esas dudas no son nada al lado de la conciencia de la eternidad de Dios. Por eso es importante que los cristianos no solo estudiamos teología, sino que estudiamos también metafísica. Ahora, una metafísica, como sabéis, es una disciplina de la filosofía, que es una asignatura que para los tecnócratas actuales, políticos, para ese gobierno de Satanás, que son todos los políticos y todos los gobiernos del mundo, porque Satanás es quien gobierna aquí. Y esto, si no lo digo, cada vez reviento, y el Espíritu habla por mi boca, y yo lo digo y maldigo a todos los gobiernos que quieren arrastrar al hombre a la materialidad y a lo terrible, pero afortunadamente los cristianos sabemos si queremos vivir en el ámbito de la eternidad y en el ámbito de lo espiritual, no en el ámbito de la tierra. Tenemos pues, y ya concluyo, en este proceso de unidad, en el concepto espiritual, que lo básico no es que sea nuestra conciencia interior, no es lo que pensemos, es cómo nos adecuemos a esa idea que tanto repetimos de Dios. ¿Dios qué es? Es eterno, es el sumo bien, es la suma bondad, es el sumo poder. Bueno, entonces si es todo eso, y Dios es Dios, no caigas en la trampa de plantearte cosas de 4 discípulos que iban por la tierra y que eran seres humanos como tú y como yo. Vamos a situarnos en esa todo poder, en ese todo amor, en ese todo bondad, en esa atemporalidad de Dios, porque si nos situamos ahí, somos salvos. Y somos salvos a través de alguien que vino a hacer lo que nadie había hecho y lo que nadie casi después ha hecho, a pesar de intentos bondadosos de llevar a otras personas. ¿Cuál es, pues, podría decir el más escéptico, la realidad verdadera? Tú dices has contado muchas historias aquí, que si la eternidad, que si no sé qué, que si no... Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hay conciencia, no hay realidad verdadera. Hay conciencia que se abre al misterio. No podemos ir a decir, no, mirad, este papiro no es del siglo I, sino de finales del II, con lo cual esto implica, son cuentas humanas, abrámonos al misterio. Donde tengamos una posibilidad de abrirnos al misterio, abrámonos al misterio. Y ya para acabar, haré alusión justamente a ese misterio de María. En el capítulo de Lucas hay una frase muy hermosa. Y nos podemos plantear a lo largo de este día 1, donde estemos en casa o
yendo al trabajo o quien trabaje, oye, aquí María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué guardaba María en su corazón? ¿Qué guardaba María en su corazón? María guardaba todas estas cosas en su corazón. Esto lo dice Lucas. Lucas es el único evangelista que cuenta la Anunciación, que cuenta la sensación de María, que cuenta lo que sucedió aquella noche. Los exegetas más puros dicen que eso es un relato midrásico, como una historieta típica de la tradición judía, para explicar algo de lo que había desconocimiento. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, alemán, una de las personalidades más soberbias del siglo XX, soberbia en el sentido de fascinantes, y uno de los teólogos más brillantes de todo el siglo XX, decía justamente que si Lucas sabía algo, solamente una persona se lo podía haber contado. Esa persona era María. Solamente María tuvo la experiencia que nos relata Lucas en los 2 primeros capítulos. Así que planteémonos pues nosotros que no somos marianos, no veneramos a María, no tenemos esa fascinación por María que tienen los ortodoxos o que tienen los católicos, una fascinación a veces extrema. No se acuerdan del Espíritu Santo, pero se acuerdan de María. Nosotros que somos reformados, que somos conscientemente y orgullosamente protestantes, planteémonos pues ese amor de María y ese misterio de María, que fue, sin lugar a dudas, la primera conversa a esa metanoia, a esa transformación que trajo Jesús. Y estas palabras, queridos hermanos, las quiero dejar dichas en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.